Vamos a analizar los aspectos de la luna. La luna siempre tiene que ver con la seguridad, con los deseos, también tiene que ver con los estados de ánimo, con el humor. Es un punto clave en la carta natal. Y bien afectada o ubicada en algún signo afín, esto es Cáncer, que es el domicilio, en Tauro está exaltada, para muchos otros astrólogos también en Piscis, va a favorecer que la persona encuentre la armonía o el equilibrio necesario. Vamos a analizar la luna afectada por el resto de los planetas, de qué forma repercute en uno. Por empezar, vamos a comenzar la luna con el sol. El sol tiene que ver con la voluntad consciente, tiene que ver con la propia individualidad, y bien entrelazada con la luna va a generar el equilibrio necesario, tiene que ver con la armonía. Es una persona que los deseos van de la mano con la voluntad. Esto es, la persona tiene un objetivo y el humor acompaña, sabe lo que quiere y logra el equilibrio, en el caso que el afecto sea poderoso, para poder contrarrestar el resto de los aspectos negativos de la carta natal. Son dos puntos principales y bien conectados entre sí van a tener mucha fuerza y mucho poder. Se entrelazan las fuerzas masculinas y femeninas, lo consciente y el inconsciente. De hecho, todas las polaridades dándole equilibrio y armonía a la persona. En el caso que existiera una tensión entre el sol y la luna, la persona muchas veces no sabe lo que quiere, la voluntad va por un lado y los deseos por el otro. Muchas veces es forzarse en hacer cosas que no siente internamente, que genera un desgaste importante. Muchas veces ser víctima de algún mandato que tiene que ver con el sol. Esa voluntad que va en contra de los propios deseos lunares. La vocación va por otro carril. Así que es importante que la persona logre el equilibrio entre el sol y la luna, si no, muchas veces va a ser víctima de un mal humor por sentirse tironeado entre dos fuerzas poderosas, que son el sol y la luna. Después la luna con Mercurio. Mercurio tiene que ver con la mente. El buen aspecto, la persona tiene buenos reflejos, la imaginación que favorece mucho la comunicación, también da un cierto talento literario, utilizando esa energía lunar. Mercurio bien afectado por la luna y sobre todo con Neptuno favorece a los escritores. También favorable para el entorno cercano, con los hermanos, los primeros años de vida, tener esa capacidad de absorber información. Absorbe como una esponja, tiene mucha capacidad. También gracias a esa fantasía, incrementando la propia creatividad y los estímulos mentales. En el caso de una tensión, la persona va a ser muy nerviosa, el estado de ánimo repercute mucho en las ideas, muchas veces un cierto desequilibrio o una cierta aceleración o una cierta dispersión con una pérdida de concentración muy acentuada. También ciertos choques o con el entorno cercano o en la adolescencia o en la propia infancia o en los primeros años de vida relacionado con los estudios. Después, con respecto a la luna, con Venus es uno de los aspectos más favorables. Se entrelazan dos energías muy poderosas, va a dar mucha sensualidad, un fuerte carisma personal. También la persona tiene una dulzura, una sensualidad. También el hedonismo, la capacidad de conectar con el placer. También siendo agraciada físicamente, el sol o la luna bien aspectada por Venus va a dar muchos beneficios al sujeto, Venus siendo uno de los planetas benéficos. En el caso de la tensión son los aspectos tensos que generan una desarmonía entre los planetas. La persona es vanidosa, muchas veces buscando la propia autogratificación. También el descontrol en función de lo sensorial. Los placeres en búsqueda permanente son una constante de este aspecto, tanto la luna, que rige lo orgánico, formando una tensión con Venus, o con Júpiter, que van a potenciar ese deseo, o la gula, o ciertas conductas compulsivas en función de esa búsqueda permanente del placer. También la superficialidad en la conquista, en los vínculos afectivos. Carece de profundidad o de compromiso. Después la luna y Marte es un aspecto que naturalmente
no es muy positivo, son energías muy disímiles. Lo positivo es que le da dinamismo, la persona va a ser hiperactiva también, el buen aspecto va a generar capacidad para emprender, una fuerte capacidad de lucha, una persona también con mucha necesidad de acción, una persona hiperactiva necesita de las actividades físicas en forma permanente y de los desafíos. La luna, que tiene que ver con los deseos, se siente incrementada por ese poder marciano. La tensión va a generar muchos conflictos, la persona muchas veces no maneja el temperamento, siendo muy reactiva, muy impulsiva, también generando conflictos en el propio organismo. Muchas veces genera o demoras en el ciclo femenino o ciertos retrasos o también en los partos. Es un aspecto donde la luna no se siente cómoda con esa fuerte presencia de Marte, que es antagónica a la propia energía lunar. La tensión sobre todo va a generar muchos choques, muchos conflictos, análoga también a un aspecto tenso de la propia luna a Urano, que también es conflictivo. Con respecto al aspecto de la luna y Júpiter, es uno de los aspectos más positivos, se incrementa fuertemente todo lo lunar. Júpiter se siente cómodo en el signo de Cáncer, se encuentra de hecho exaltado en este signo. El buen aspecto a la luna, que es el regente de Cáncer, potencia, incrementa todo lo lunar. Una persona con un buen humor natural, que su presencia expande, generando una buena vibración contagiosa, un buen humor extensivo, la simpatía, la persona también siendo amistosa, también abierta, con mucho poder de nutrir, también disfruta mucho del hogar, independientemente que Júpiter es de naturaleza expansiva, pero se expande internamente las propias características lunares, donde la persona se brinda, la persona nutre, la persona tiene la capacidad de dar, siendo optimista, expansiva y sobre todo el buen humor natural como una característica. El aspecto tenso va a generar una cierta dependencia emocional, también el humor va a ser más variable, muchas veces salta de la euforia a la apatía, también los excesos en las comidas o en la alimentación, con un cierto riesgo al sobrepeso o a la vida sedentaria, también muy dependiente emocionalmente a la opinión de los demás, sobre todo la propia familia. En el caso del aspecto de la luna con Saturno, Saturno no está cómodo ni en el signo de Cáncer, que es el regente de la luna, ni aspectando a la propia luna. Genera ciertas inhibiciones, la persona muchas veces vivió una infancia fría donde no ganó la seguridad suficiente como para poder expresarse libremente o abiertamente, también con una cierta tendencia a la depresión y orgánicamente también repercutiendo negativamente en los embarazos o en el ciclo femenino, o genera demoras o retrasos o muchas veces hasta la propia infertilidad. Muchas veces la responsabilidad o sentir que tuvo que crecer antes de tiempo y careció de lo positivo o de la alegría de la infancia, que está regida por la luna. Lo positivo es ese sentido de responsabilidad, la persona es muy aplicada y emocionalmente va a buscar la estabilidad en sus relaciones o en sus vínculos afectivos. De todas formas, siempre le cuesta abrirse y demostrar lo que siente. Es un trabajo importante para los aspectos de la Luna y Saturno, finalmente poder vencer esa inhibición interna. Con respecto a la Luna y Urano, Urano siempre le va a dar efervescencia, es el planeta eléctrico, va a ser muy cambiante, muy sobreexcitada, es como el champán que sube y baja, una cierta sensación de cambio permanente en el humor, necesita nuevos estímulos, nuevos desafíos, también sentirse libre. Urano aspectando a la luna le da esa necesidad de que lo condiciona o que lo ata va a generar una rebeldía. Los buenos aspectos favorecen a la innovación, la persona es muy inquieta, creativa o muy vivaz, necesita siempre del estímulo, lo que le permite experimentar, así que se sale de la media, busca nuevas formas o nuevos caminos. Como la luna rige el inconsciente, muchas veces no se nota, pero la procesión va por dentro y las ideas son múltiples. También a través de los sueños, muy activado a través de esos chispazos de intuición.
En el caso que la tensión estuviera presente, la persona es muy conflictiva, muy errática en su conducta. Los cambios de humor son permanentes o constantes. En la infancia no encontró la seguridad, ya que la luna representa los primeros años de vida, donde hubieron cambios permanentes y donde la persona fácilmente se siente aprisionada en los vínculos afectivos y es de conducta errática, siempre sorprende o desconcierta, pero finalmente choca y le cuesta encontrar esa estabilidad. Está en estado permanente de ebullición interna que repercute en el humor y también en el de los otros. Da mucho carisma personal, de todas formas, el aspecto de la Luna y Urano. En el caso de la Luna y Neptuno, son energías afines, así que cuando se conectan van a dar mucha inspiración. La persona profundiza en las emociones, puede trascender. El mar es la profundidad, que está regido por Neptuno. La persona conecta con otros estados de conciencia, necesita sus propios espacios de soledad, favorece la magia, la inspiración también a los creativos o a las personas que buscan expandir esa conciencia superior. En el caso de que existiera una tensión, la persona muchas veces está dispersa o está perdida en ideas poco prácticas o con una dependencia emocional extrema, siendo víctima también de idealizaciones afectivas y de vivir una realidad paralela que existe solamente en su propia mente. Y en el caso de la Luna y Plutón es una personalidad que va a buscar la intensidad. Siempre Plutón tiene que ver con esas pasiones aspectando a la Luna. Muchas veces fue víctima de manipulaciones o de mucho control en su propia infancia. Y las relaciones afectivas son muy poderosas. Los buenos aspectos le permite fusionarse, también transformar su propia realidad gracias a ese propio deseo poderoso, el poder de atracción, donde esa mente inconsciente se activa finalmente pudiendo escarbar en lo más profundo, logrando esa propia transformación. Siempre el Plutón tiene que ver con alguna transformación, algún cambio, como la Luna tiene que ver con los primeros años de vida, y es una energía muy demandante a nivel emocional poder vencer esa situación para utilizar la intensidad de este aspecto a su propio favor, donde los vínculos afectivos son profundos y a la vez intensos. En el caso que no pudiera lograrse o el aspecto fuera tenso, es una energía muy autodestructiva, la persona es muy controladora o muy manipuladora, o ser víctima de situaciones o relaciones afectivas donde esté permanentemente presente la búsqueda del control o la envidia o los sentimientos de odio, celos, venganza, etcétera, que es la energía plutoniana. Así que es una energía la plutoniana que nunca pasa desapercibida. También se da que la madre es muy controladora con el hijo, en el caso que el aspecto sea tenso, y en el caso que el aspecto sea armónico, la persona finalmente logra ir venciendo esas tensiones plutonianas. Plutón tampoco se siente cómodo con la Luna. Obviamente siempre, independientemente de que el aspecto sea tenso, la persona puede ir trabajando y modificar esa realidad. Si uno no está consciente, va a ser víctima de lo que le toca vivir a través de una carta natal compleja. Los buenos aspectos naturalmente van a sacar lo mejor de la energía de ambos planetas y los malos aspectos van a dificultar más para que la persona logre finalmente incorporar lo positivo de esas energías planetarias. Así que en las cartas natales siempre obviamente los buenos aspectos nos favorecen o nos facilitan y tenemos que lidiar o trabajar con los malos aspectos para poder vencer esos obstáculos o dificultades en función de nuestro propio crecimiento.